Libro de los Números, capítulo 30, versículos 1 a 17. Moisés habló a los hijos de Israel en los mismos términos en los que el Señor se lo había mandado. Y habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que manda el Señor. Cuando un hombre haga un voto al Señor o formule un juramento, imponiéndose a sí mismo una obligación, no hará vana su palabra. Mira, si engañar a otra persona es algo grave, ¿cuánto más lo será el intentar engañar a Dios? ¿Acaso Él, que vive en el cielo, podrá ser engañado por alguien que vive en la tierra? Él, de hecho, no rompe su alianza. ¿Y nosotros hemos de romper sin más los votos que le profesamos? Él quiere que le imitemos. Quien no le imita no está sujeto a Él. O sea, el que realmente no permanece también fiel a los votos que ha pronunciado y sobre todo a la comunión con respecto a su presencia, no está sujeto a Él, no está realmente unido a Él. Y si no está sujeto a Él, es que no está en condiciones de realizar un auténtico voto, como afirma Procopio de Gaza en los comentarios a los números. O sea, aquí la idea es que si uno da su palabra, uno está llamado a cumplirla, y no simplemente porque se trate de un deber personal, que de hecho ya es algo encomiable o ya es algo sumamente importante, sino por no romper este ejercicio de imitación que estamos realizando con respecto al propio Dios. O sea, lo que aquí está promoviendo el Señor es la alianza, la fidelidad. Una fidelidad que no puede quebrarse de manera sencilla. De hecho, no puede quebrarse de ninguna manera. Esto también involucra en qué medida nosotros estamos o no en sujeción a Él. O sea, en qué medida nos encontramos en comunión con Él. Capítulo 31, versículos 1 a 12. El Señor habló a Moisés diciendo: Toma venganza por los hijos de Israel contra los madianitas. Después te unirás a tu pueblo. Entre los caídos encontraron la muerte los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Hur y Reba, los 5 reyes de Madián, y mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. La venganza aquí mencionada tiene que ver con aquella perpetrada contra los enemigos más feroces, es decir, contra los demonios. Recuerden que cuando aquí se habla de venganza o de llevar a cabo una matanza, se está hablando en términos espirituales, especialmente cuando se hace referencia a los enemigos, en este caso los enemigos más terribles, los enemigos más feroces, que son ciertamente los demonios, porque ellos son los más desleales de todos. Y por tanto, aquellos que más ofensas perpetran contra el Señor a través de los seres humanos. Por eso no se puede pactar de ninguna manera con algún tipo de sugestión demoníaca, ya que ellos lo único que buscan es propagar la deslealtad que de hecho les caracteriza. Por eso se invita a tomar, una fuerza contra ellos para no ser continuadores de las ofensas que buscan perpetrar contra el Señor, pero eso sí, a través de los seres humanos. O sea que ellos lo que buscan es que se ofenda al Señor por medio de nuestras propias acciones. Así pues, los madianitas son símbolo de tales enemigos. No se está hablando pues de una población geográficamente determinada, sino que se están tomando como símbolo de los propios demonios. Y por eso también el Señor nos enseña cómo proceder en relación a ellos. ¿O no fueron ellos quienes por medio de sus mujeres hicieron pecar a muchos del pueblo judío? Ahí se ve, o sea, la incitación no solo a la ofensa, sino al pecado mismo. De tal manera que entonces la falta cometida termina siendo algo ciertamente grave porque va dirigida contra el Señor. Además de que nos compromete seriamente en el momento en el que no logramos mantener la fidelidad de vida. En el momento, pues, en el que nos incitan a romper la alianza, la cual se traduce en términos muy específicos de la siguiente manera: se anula la sujeción a Dios y quedamos ahora esclavizados por parte del pecado, Y esto, o sea, el hecho de que hicieran incurrir a muchos al pecado, a tal punto que Dios mismo castigó al pueblo de los padres. O sea, no quedaron pues sin corrección. Por eso Moisés no dejó ningún superviviente,
ya que las malas tendencias en nosotros deben ser absolutamente destruidas, como afirma también Procopio de Gaza en los comentarios a Números. Es decir, no solo basta con que nosotros ataquemos una acción mala determinada, o sea, que nos centremos de lleno en algún aspecto ciertamente negativo. No puede quedar ningún rastro de maldad. Esta maldad a veces no se ve ya en términos de actos concretos o en términos de una realización particular, ¿no?, de alguna acción indebida, pero puede mantenerse a través de tendencias desordenadas, es decir, de malas tendencias, las cuales también deben quedar por completo destruidas, que es justo de lo que se está mencionando, de lo que se está hablando en estos versículos. O sea, no basta con anular las malas acciones, sino que también debemos eliminar cualquier rastro, por mínimo que sea, de las malas tendencias, ya que estas malas tendencias serán semillas de pecado para ocasiones futuras. Por eso se invita a arrasar con todos los enemigos, es decir, acabar con el mal en nuestra propia vida en todos los niveles, tanto en el nivel explícito de las acciones definidas, como en relación a las malas tendencias que pueden estar anidando en cada uno de nosotros y que, dadas las circunstancias, emanarán con fuerza, aquí, ahora sí, en términos de pecados. Entonces, cuando se habla de los madianitas, como afirma Procopio, se está hablando en términos simbólicos de los demonios, los cuales a veces nos inducen abiertamente a pecar, como pasó en este caso, por medio de las mujeres, pero a veces, aunque no necesariamente nos inviten a una mala acción, o por lo menos no de una manera directa, suele suceder que también buscan sembrar malas tendencias en nosotros. De tal forma que si somos negligentes y no atendemos estas malas tendencias, dadas las circunstancias y llegado el momento, ¿no?, se irán creciendo, se irán fortaleciendo y se traducirán ahora sí en términos de pecados definidos. Entonces hay que entender cómo no solo hay que erradicar el pecado en cuanto tal, sino también la propia tendencia a pecar, sea en la manifestación que se presente. Además, el adivino Balaam cometió un pecado de escándalo ante el pueblo de Israel y por ende justamente cometió un escarnio todavía mayor. En efecto, cuando salió al encuentro de los guerreros que volvían, en lugar de armas de hierro, llevaba mujeres ataviadas con galas, con lo cual buscaba poner de manifiesto que la tentación es más fuerte que la fidelidad a Dios. Ese es el escarnio. O sea, lo que quería era provocar a la gente tratando de romper, como hemos mencionado hace un momento, esa sujeción debida a Dios. Una sujeción que de hecho él ha comenzado por medio de la alianza. Entonces no quiere realizar, digámoslo así, un combate limpio a través del uso de armas. Lo hace a través de provocar justamente, ¿no?, la caída, ¿no?, expresando en pocas palabras que la tentación, por ejemplo en este caso, las mujeres que él expone ataviadas de galas, es a final de cuentas más fuerte que la propia fidelidad a Dios. Entonces no solo está tratando de quebrantar la alianza, sino de burlarse de Dios mismo, que es lo que hacen justamente los demonios. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos ofrecen algún tipo de tentación, evidentemente lo que buscan es que incurramos en pecado, pero no se quedan ahí. El escarnio es mayor todavía, porque lo que buscan es que si incurrimos en pecado, ¿no?, con ello se ponga de manifiesto que la tentación es en efecto más fuerte que la fidelidad a Dios, lo cual no necesariamente es verdad, porque está involucrada nuestra propia debilidad humana. Pero algo es cierto, ese es el objetivo que están buscando. O sea, no solo pues hacernos caer en pecado, sino promover un escarnio todavía mayor. De hecho, con ello quiso afirmar, o sea, en este caso Balaam, que sus triunfos eran más bien deshonras y que incluso la santidad podía ser profanada por medio de la desvergüenza. O sea que la obra de Dios podía ser derribada por medio de tentaciones ciertamente vergonzosas. Por ello Moisés le vituperó con la muerte a espada. O sea, no era solamente porque fuera un adivino, en un caso definido, tal y como lo era, bueno, como afirma Pedro Crisólogo en un sermón, sino por la intención oculta, es decir, la mala tendencia que está manifestando.
Lo que él quiere poner al descubierto es simple y sencillamente que la tentación para el ser humano es mucho más fuerte que la fidelidad debida a él. Entonces no solo está provocando un pecado, sino un verdadero escarnio. Capítulo 31, versículos 13 a 54. Moisés les dijo: ¿habéis dejado vivas a todas las mujeres? Precisamente ellas fueron las que, instigadas por Balaam, indujeron a los hijos de Israel a traicionar al Señor en el episodio de Peor, y hubo una gran plaga en la comunidad del Señor. Ahora matad a todos los niños varones y matad a toda mujer que haya tenido relación con un hombre. En cambio, a todas las niñas y a todas las jóvenes que no hayan tenido relación con un hombre, dejadlas vivas para vosotros. Aquí, de entrada, como lo habíamos dicho, si nos atenemos, por ejemplo, al puro sentido literal, suena bastante fuerte, ¿no? Mira, el mismo ángel dijo a la Virgen María: salve llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, ya está contigo el que estará dentro de ti. Y añadió: bendita tú entre las mujeres. Las mujeres que no han conocido varón son vírgenes, y por eso quedan aparte, ya que lo que se simboliza en este caso es la pureza, y por ello también lo que debe ser conservado en cada uno de nosotros. O sea, en términos espirituales se le da continuidad a lo que se acaba de mencionar en los versículos anteriores. Hay que arrasar con todo el pecado y también con las malas tendencias, pero al mismo tiempo debemos conservar todo aquello que implique pureza en el alma, ¿no? En este caso, la virginidad. Y por eso no solo se habla de aniquilar, sino también de conservar, tal como se hace mención en este caso en relación a la propia Virgen María, ¿no? Como afirma Agustín en un sermón. Capítulo 32, versículos 1 a 42. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchos rebaños y muy numerosos. Vieron la tierra de Yaser y la tierra de Galad, y resultó que el lugar era un sitio de pastos. La tierra golpeada por el Señor delante de la comunidad de Israel es tierra de pastos, y nosotros, tus siervos, tenemos rebaños. Y añadieron: si hemos hallado gracia a tus ojos, que esta tierra sea dada en propiedad a tus siervos, no pasaremos del Jordán. O sea, aquí en este caso se está afirmando una toma de postura. Entonces, dentro de la iglesia hay quienes la defienden, pero no la aman. Se parecerían a estas tribus que lucharon por la tierra, pero no vivieron en ella. No pasaremos del Jordán. O sea, claro, hablan de la tierra, saben ya aquello que se les ha prometido, pero no quieren vivir en ella. Quieren mantenerse aparte, como ocurre en esta expresión. En efecto, hay algunos en la iglesia que desprecian el hecho de ser pequeños y hasta rechazan el considerarse insignificantes. No les gusta, en pocas palabras, la pequeñez. No les gusta la humildad. Buscan, por ejemplo, reconocimiento, porque en efecto, lo que realmente sucede es que detestan la humildad. En tal caso, los verás muchas veces ensalzados con honores. O bien, asimismo los verás deleitándose en muchos placeres, aún dentro de la iglesia. O sea, aún dentro de la iglesia los puedes ver ensalzados con muchísimos honores o bien deleitándose en muchos placeres. Con frecuencia, lo que ocurre es que no desean más que estar por encima de los demás. De hecho, les agrada ser temidos por muchos, ya sea por el poder que ostentan o por la posición que ciertamente han alcanzado. Y aunque abandonan el vivir rectamente, desean tener fama de vivir rectamente. O sea, les gusta pues vivir según las apariencias, porque intentan, ¿no?, permanecer en la boca de los demás bajo un criterio de consideración. Por eso efectivamente buscan siempre aduladores, ya que engordan con las alabanzas recibidas, que es parte de la vanidad. Entonces, personas que aunque hayan abandonado el vivir recto, quieren dar la apariencia o ganarse la fama de que sí viven de manera recta. Por eso se rodean mucho de aduladores, porque les encanta estar recibiendo, según su ego,
multitud de alabanzas. Así pues, como están entregados a las cosas terrenas, no aspiran a los gozos eternos. O sea, se quedan con todo aquello que terrenalmente pueden disfrutar. Y aun cuando hablen de los bienes celestiales, no aspiran a ellos. Por eso dijimos, hay quienes pueden defender la iglesia, pero no la aman. Es lo mismo, hay quienes pueden defender a Cristo, pero no comulgan con Cristo. O sea, no configuran su vida en base a la enseñanza que el propio Señor nos ha concedido. Es más, este tipo de personas ocupadas en muchas cosas de este mundo viven como extraños al cielo. Aun cuando todo el día se la pasen hablando del cielo, tal parece que viven como personas completamente ajenas al ámbito de lo celestial. No obstante, si surge una tentación contra la fe, o sea, si hay algún ataque contra la fe, para guardar las apariencias, la defienden con palabras y discursos, para mantener las apariencias, o sea, para seguir conservando el estatus en el que se han colocado. Incluso hablan de la patria celeste, pero sin amarla realmente. Es lo que sucede con muchos de nosotros. Hablamos de Cristo, hablamos de Dios, pero realmente no le amamos. Tan no le amamos que no tenemos una verdadera comunión con Él y nuestra propia vida nos delata. Son pues los representantes de los hijos de Gad y de los hijos de Rubén. En efecto, tenían muchos rebaños de ovejas y animales de carga. Y por eso deseaban las tierras que verían al otro lado del Jordán. O sea, no deseaban la promesa de Dios. Deseaban lo que les convenía para sus propias pertenencias. Es decir, querían estas tierras porque las veían fecundas en pastos. Y como ellos tenían rebaños, pues entonces las veían como un buen lugar para pastar. Pero no querían recibir en herencia la tierra prometida. O sea, no les interesaba lo más mínimo lo que Dios les ofrecía. Aun cuando veían provechoso, este obsequio. No quieren herencia, no lo ven según sus conveniencias. De hecho, los que poseen muchos rebaños rehúyen atravesar el Jordán. Porque los que andan muy ocupados en tantos asuntos del mundo no desean la morada de la patria celeste. Y en efecto así sucede en muchos casos. Hay personas que hablan del cielo, pero están bien aferrados a esta tierra. Y no quieren dar el paso hacia la patria celestial. En primer lugar, porque esto significará renunciar a sus propios criterios terrenales de vida. Y en segundo lugar, porque eso involucraría el abandono de todas las propiedades que en efecto poseen. Sin embargo, como estos asuntos, o sea, los asuntos celestiales, etcétera, solo les interesan las apariencias, la fe les increpa para que el gusto por no hacer nada no les entumezca. Y por tanto, su ejemplo no haga que otros asimismo abandonen tanto el trabajo como la constancia en el esfuerzo. Por eso creo yo que el gran San Ignacio de Antioquía diría que más vale ser y callar que hablar y no ser. Porque a veces es lo que sucede. Hablamos del cielo, pero no somos celestiales. Hablamos de Cristo o hablamos del reino de Dios, pero no somos realmente cristianos. Incluso cuando se presenta la ocasión solamente para guardar las apariencias, podemos tomar una postura que resulte aceptable. O digamos que resulte ciertamente compatible contra la rectitud de la fe. Por ejemplo, hay quienes defienden la vida y rechazan el aborto, pero no les importa matar a otras personas por medio de puras habladurías. O no les importa acabar con las ilusiones, las esperanzas, los sueños, la confianza de alguien más, aun cuando aparentemente necesiten tomar una postura simple y sencillamente para conservar las alabanzas y por ende también para mantener las apariencias. De ahí que se les diga por medio de Moisés: ¿vais a dejar que vuestros hermanos vayan a la guerra y vosotros os vais a quedar aquí? O sea, ¿no se van a involucrar? Así pues, por vergüenza, o sea, debido a la herida que podría padecer su respectiva vanidad, emprenden la lucha. Y sí es cierto, defienden lo que se les ha confiado. Hay quienes hablan muy bien de los bienes celestes, pero no les interesa recibirlos. Quieren quedarse de este lado del Jordán.
porque están plenamente en la mundanidad. Pero, en efecto, no lo hacen por ellos mismos, o sea, no parten de una convicción propia, sino que lo hacen única y sencillamente por no quedar mal ante los demás. Por ejemplo, hay quienes pueden tener ciertas convicciones y por el hecho de llamarse católico, tiene que seguir ciertas pautas para no quedar mal ante los demás. Así son este tipo de personas. Ante los demás aparecen como fuertes y hasta luchan contra los enemigos de la tierra prometida. Así son, pues, los creyentes que andan entregados a las cosas de este mundo. Hablan, pero no son. Es decir, no estamos decididos a asumir la exigencia de lo celestial en carne propia. En efecto, son como los que atraviesan el Jordán para llevar a los rebaños a pastar, no para verse inundados por la bendición de Dios, o sea, únicamente para poder cubrir sus propias necesidades terrenales, y actúan movidos por la mera conveniencia, actuando según la gracia bautismal, pero sin perder su deseo interno con respecto a las cosas que perecen. Les digo, hablan de las cosas celestiales, pero en realidad lo que les mueve, lo que les entusiasma, lo que les ilusiona son las cosas terrenales. Dicho brevemente, tales creyentes, aunque a veces defienden la fe, no aman la herencia de la tierra prometida, es decir, el fruto de la verdadera fe. Porque una persona creyente puede adquirir también un cierto estatus socialmente reconocido, aunque no necesariamente coincida con la verdadera forma de vida que se asume. En todo caso, luchan en nombre de ella, pero apartándose de sus auténticos frutos. Es lo que decía, hay quienes, por ejemplo, hablan de Cristo o defienden a Cristo, pero se apartan del propio Cristo. No viven según la gracia. Hablan pues de la fe, pero no quieren vivir en la tierra que ella misma nos ofrece. Ellos quieren seguir asentados en este mundo. Se ven movidos o motivados por las cosas perecederas. Por eso siempre regresan a los campos, es decir, a las partes bajas, ya que en realidad se alejan de las cumbres de los altos montes. Abajo en las partes bajas, en los campos, que es donde decidieron quedarse, por ejemplo, ¿no? Los hijos de Gad y de Rubén pueden tener sus rebaños, pero no pueden ir con los rebaños, por ejemplo, a la cumbre de un monte alto. Tendrían que separarse de ellos y dejarlos por abajo, para que ellos ciertamente puedan elevarse. Entonces, como no están dispuestos a renunciar a sus respectivas posesiones, deciden mejor no subir. Aun cuando hablen de lo elevado, aun cuando hablen, por ejemplo, hay personas que pueden hablar muchísimo de espiritualidad, aunque su vida sea verdaderamente mundanal. O hay personas que pueden hablar maravillas de la bondad divina, pero en ningún momento la experimentan en carne propia, ya que no están dispuestos, por ejemplo, a confiarse a su providencia. Podemos decir entonces que su tesoro está ubicado fuera de la tierra prometida. La ven, pero no entran. Saben dónde está, pero no les interesa. O sea, su tesoro está ubicado fuera de la tierra prometida. De hecho, sus trabajos se dirigen a satisfacer el alma con vanos deseos. Esto se debe a que, entregados como están a los asuntos perecederos, ignoran por completo la magnitud del resplandor de la luz eterna. Es como alguien que hablara del sol, de sus beneficios, de su luz, de su calor, pero quiere vivir a la sombra. Habla del sol, incluso si se atacara el sol lo defenderían, pero en ningún momento se verían o se arriesgarían a verse bañados por esta luminosidad. De hecho, mientras se enorgullecen por cosas terrenas, la posición que han alcanzado, el estatus que poseen, etc., cierran la puerta a la luz del cielo. Quiere decir que aunque exteriormente vivan según la rectitud de la fe, en realidad lo que hacen es estar sumidos en densas tinieblas. Y aquí es también de lo que se está hablando en estos versículos, como afirma Paterio en la explanación a Números. Capítulo 33, versículos 1 a 4.
Estos son los itinerarios de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, distribuidos por compañías, conducidos por Moisés y Aarón. Moisés consignó por escrito, por orden del Señor, las etapas que recorrieron. Y esta es una parte muy hermosa porque ya se nos va a hablar, en efecto, lo iremos viendo, de estos itinerarios, de estas etapas que de hecho posee la vida espiritual. O sea, aquellos que corresponden a la verdadera fidelidad a Dios y que fueron experimentados por el antiguo pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel no llegó a las corrientes del Jordán directamente, sino que lo hizo según ciertas etapas desde que salió de Egipto. Y estas etapas no solamente se refieren a una trayectoria geográficamente definida, se refieren pues a las etapas de la vida espiritual y que creo que son sumamente luminosas y benéficas para nuestra experiencia contemporánea. Así es en efecto el recorrido de la vida espiritual. Avanza por etapas hasta alcanzar la meta final, como afirma Jerónimo en una carta. O sea, la vida espiritual es un recorrido que se va realizando de manera gradual. Tiene etapas y tenemos que aprender en qué consisten cada una de estas etapas y cómo es que nos vamos acercando o bien nos podemos incluso desviar de la meta final. Por eso Dios mismo le va a indicar a Moisés que ponga por escrito todo el itinerario. O sea, que realmente se ponga al descubierto todas las etapas que han de irse recorriendo. Además, ¿por qué quiso el Señor que tales etapas fueran puestas por escrito? O sea, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver pues con nuestra salvación? Porque son los indicadores que marcan el itinerario de nuestra salvación. Ya se había hablado del Salvador, ya se ha hecho muchas referencias, ¿no?, al Mesías. Ahora también es cierto que se va a hacer referencia a la salvación en términos de un recorrido ciertamente definido, el cual, como hemos mencionado, no es inmediato, sino que es gradual y va atravesando determinadas etapas. Por eso para el Señor era tan importante que quedaran registradas, de tal manera que ahí obtendríamos una gran enseñanza en relación a nuestra salvación. O sea, no son pues meros acontecimientos, sino figuras del gran misterio que tiene que ver con nosotros mismos. Porque si uno decide seguir al Señor, atravesará indudablemente también estas etapas. Y de hecho lo hará hasta alcanzar la meta en ese respectivo orden. Con ello se dejó en claro cuántas señales y mandatos debemos atender para emprender el camino que lleva al cielo. Eso es lo que va a marcar el itinerario. Eso es nuestro itinerario, ¿no?, de salvación. O sea, las etapas que ciertamente configuran este camino que lleva al cielo. Y además, el cual dijimos, no es ni inmediato y tampoco es lineal. Tiene su propia dinámica. Debemos, por tanto, recorrerlos en esta vida. Así pues, no dejemos que el tiempo de nuestra vida se consuma en la pereza y la desidia. No olvidemos, por tanto, que estamos ya en marcha, como afirma Orígenes en las homilías sobre Números. O sea, nosotros, por el hecho de estar en esta tierra, significa que ya estamos como itinerantes. Es decir, ya somos homo viator, somos peregrinos. Lo importante es conocer estas etapas, conocer estos paraderos que nos van marcando el camino que conduce al cielo y que no nos dejemos sobre todo distraer ni por la pereza ni por la desidia, porque querámoslo o no, ya estamos en camino. Entonces hay que saber cuál es el camino que ciertamente hemos de recorrer. Ya dijimos, un camino que tiene una relación directa con nuestra salvación. Fíjense, capítulo 33, versículos 5 a 37. Los hijos de Israel es lo que el Señor le indicó a Moisés que pusiera por escrito, todas estas etapas, estos itinerarios. Los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Partieron de Etam y vinieron hacia Pi-Hahirot, que está enfrente de Baal-Zafón, y acamparon frente a Migdol. Partieron de Pi-Hahirot, atravesaron el mar
hacia el desierto y recorrieron un camino de 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mará. Partieron de Mará y vinieron a Elim. En Elim había 12 fuentes y 70 palmeras y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofcá. Partieron de Dofcá y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí. Partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hataabá. Partieron de Kibrot Hataabá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritmá. Partieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Livná. Partieron de Livná y acamparon en Risá. Partieron de Risá y acamparon en Kejelatá. Partieron de Kejelatá y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Mitca. Partieron de Mitca y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bené Yaacán. Partieron de Bené Yaacán y acamparon en Jorja Gigdad. Partieron de Jorja Gigdad y acamparon en Yotbatá. Partieron de Yotbatá y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, esto es en Cadés. Partieron de Cadés y acamparon en el monte Or, en el confín de la tierra de Edom. No fue poca cosa. Son muchos los itinerarios. Y algo que podemos ver es que en ningún momento se quedaron en un pleno asentamiento. Siempre estaban en movilidad. Y esto es algo que también debemos de reconocer en términos generales de la propia vida espiritual. Es decir, del camino que conduce al cielo. Esa es una vida espiritual. Es un recorrido que conduce al cielo. Tiene muchas etapas. Y si lo ven, no es precisamente lineal. Vamos a tratar de ir explorando por qué son tan importantes cada una de estas etapas y en qué consisten. Veamos. Como hemos escuchado, el punto de partida es Ramsés, ya que el alma debe partir de este mundo para dirigirse al mundo futuro. Es decir, debe convertirse desde los errores de la vida abandonada a la práctica de la virtud y del conocimiento de Dios. Quiere decir que todo comienza por una verdadera conversión, donde el alma ya renuncia a este mundo para poder ponerse en marcha hacia el cielo. Aunque la forma en la que también le llamaban los padres de la iglesia era el mundo futuro. Recuerden que los hijos de Gad y Rubén es lo que no querían. De hecho, es lo que no quisieron. No quisieron emprender este itinerario. Pues bien, aquí lo que se nos explica es qué sucede con los que sí lo recorren. Ese es el punto de partida, que es Ramsés. Por eso partieron de Ramsés. Ramsés, en nuestro idioma, este padre de la iglesia, que de hecho es Orígenes, es el que dedicó la explicación a estos versículos de manera muy profunda, es decir, en griego, significa agitación confusa. Eso significa Ramsés en griego, agitación confusa. Con ello se demuestra que todas las cosas de este mundo se encuentran en agitación, desorden y corrupción. Y por eso es, en un primer momento, por lo que uno decide renunciar a tales cosas. Justo por su agitación, por su desorden y por su corrupción. Porque uno está decidido a emprender el camino que llega al cielo. O sea, asumir en carne propia el verdadero itinerario de la vida espiritual. En consecuencia, el alma no puede vivir basada en estas cosas. De hecho, debe emprender la marcha para salir de la confusión inicial y llegar a Sukkot. Aquí está la primera etapa, como menciona Orígenes en las homilías sobre números.
El primer paso es la conversión, que nos permite salir de la confusión, de esta confusión inicial en la que nos encontramos, que en este caso, ¿no?, corresponde con una agitación, es decir, el punto de partida, que es Ramsés, para llegar después a Sucot. Ahora bien, Sucot significa tiendas. Eso significa. Así pues, el primer progreso del alma consiste en despojarse de las agitaciones mundanas para llegar a saber que se debe vivir en una tienda, ya que somos peregrinos y por ende estamos de viaje. Por eso les dije, ellos nunca se quedaron quietos, siempre estuvieron continuamente en movimiento, o sea, se pusieron en marcha. De tal manera que se llegue a Sucot es para que nosotros no querramos quedar plantados en esta etapa inicial. Por ejemplo, hay personas que consideran que porque ya tuvieron una cierta conversión, entonces ya lo tienen absolutamente todo ganado. Y en lugar de aprender a vivir en una tienda, porque lo que caracteriza a una tienda es su movilidad, como una tienda de campaña, ¿no? Es fácil de montar, bueno, algunas, ¿no?, pero casi la mayoría son fáciles de montar y pues, relativamente fáciles también de desmontar, para que te puedas estar moviendo de un lugar a otro. Y hay quienes consideran que no hay que estarse moviendo y que basta con quedarse en un cierto terreno de manera fija. O sea, quiere decir que en realidad, aunque hayan comenzado quizá por Ramsés, no alcanzaron Sucot, que significa tiendas. De hecho, habitar, fíjense, eso es como muy bonito porque entendemos el significado de todo este itinerario en sus respectivas partes. Habitar en una tienda significa que estamos en disposición de seguir adelante en cualquier momento. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que el Señor lo solicite, por ejemplo, como lo hacía a través de Moisés. O sea que después de la conversión, lo que nos debe de caracterizar es la disposición, que tiene una relación directa con Sucot, porque quiere decir que nosotros estamos en la disposición de seguir hacia adelante a donde el Señor nos conduzca. Y además hacerlo en el momento en el que Él mismo precise. Estamos pues en sus manos, dispuestos a ir a donde Él nos lleve. Además, acampar en una tienda asimismo significa permanecer como en pie de guerra, o sea, libres para poder afrontar las acechanzas de los enemigos. Tiene otra significación, como menciona también Orígenes. Recuerden que antiguamente, o al menos en esos tiempos, cuando se realizaba una guerra previamente acordada, todos los que iban a combatir, en efecto, acampaban y llevaban tiendas. Por eso se habla de una tienda de campaña, pero era una campaña militar. De tal forma, ¿no?, que había más o menos horarios establecidos para iniciar y para terminar. Entonces, lo que se nos dice es que también significa, dentro de esta disposición, el no bajar la guardia y estar preparados para poder combatir todas las acechanzas, todas las tentaciones que los demonios van a dirigir contra nosotros. Porque el hecho de habernos puesto en camino significa que ya estamos en una guerra permanente y constante contra ellos. Entonces, cuando el alma se sienta ya preparada, partirá hacia Sucot y acampará en Etam. Fíjense, aquí ya estaríamos en la tercera etapa. Primero, dispuestos y vigilantes, ¿no?, a emprender la lucha para cuando se requiera. Estamos pues en esta disposición y también en esta libertad para poder afrontar todos los obstáculos y los combates que indudablemente hemos de librar a lo largo del recorrido, y que no son pocos, y que de hecho aparecerán hasta el final. Estarán presentes desde aquí, se nos prepara primero, ¿no?, por medio de la significación de Sucot, es decir, de tiendas, porque esta preparación, esta vigilancia, este estar libres para poder afrontar las acechanzas de los enemigos, es algo que deberemos mantener prácticamente hasta el final. Entonces, cuando el alma se sienta ya preparada, dijimos, partirá hacia Sucot y acampará en Etam, que significa valle. Eso significa Etam, valle. Este es ya el comienzo en el progreso de la virtud. Entonces, vean, una conversión
no es el comienzo real en la virtud. Tampoco es la mera disponibilidad, es actitud de disposición. No obstante, la virtud no se adquiere si no es con entrenamiento y duro trabajo. De tal manera que entonces la virtud cuaja y se fortalece, es decir, se prueba, no tanto en la prosperidad como en las adversidades. De hecho, las virtudes, como le dijera también en su momento el Señor a Santa Catalina de Siena, no se ejercitan en la prosperidad, sino en las dificultades. Así se lo dijo literalmente: hija, seamos sinceros. Las virtudes solo las ejercitan en las dificultades. Y eso es algo que ya había aprendido el antiguo pueblo de Israel. O sea, el hecho de que la virtud requiere entrenamiento y es algo que se adquiere con duro trabajo. No es algo que uno alcanza de un día para otro. De hecho, repito, se va cuajando la virtud, se va fortaleciendo, se va consolidando, no tanto en la prosperidad, sino en la adversidad. O sea, la virtud realmente se consolida por medio de diversas pruebas. Así es pues como el alma llega al valle. Y no olvidemos que es justo en el valle, los lugares bajos, donde tiene lugar la lucha contra el demonio y los poderes enemigos. O sea que en este camino que conduce al cielo, ¿no?, nuestra tercera parada es justo el valle, donde, al hacer referencia simbólica a los lugares bajos, se tendrá esa lucha dura contra el demonio y contra los poderes enemigos, como afirma también Orígenes. ¿Qué es lo bajo en nosotros? Pues aquello que está más alejado del Señor. Aun cuando se trate, como lo habíamos mencionado hace un momento, de ciertas tendencias. Pero por el hecho de ser malas tendencias, ya tienen una ubicación que apela o que hace referencia a lo más bajo en nosotros. Es decir, a lo peor de cada uno de nosotros. Así es como se llega al valle. A continuación sigue Pi Ajirot, que significa villorrio. Vean el cambio. En este caso, puede decirse que el alma aún no ha llegado a la ciudad y por tanto aún no reside en lugares perfectos. Todavía no ha llegado a una ciudad. De hecho, primero tiene que instalarse en pequeños pueblecitos, es decir, en pequeños villorrios, en virtudes que no son ciertamente grandes, pero que son importantes e incluso podemos decirlo así, son pequeñas y modestas, como lo puede ser un pequeño pueblecito, un villorrio. En esto consiste el progreso. Y aquí también se nos enseña en que el verdadero progreso consiste en pasar de las cosas pequeñas a las más grandes. En la vida espiritual uno siempre comienza por cosas pequeñas y poco a poco va alcanzando cosas cada vez más grandes. Recuerden que el último era el Monte Or, que ya indica elevación, de hecho gran altura, como afirma también Orígenes. Pues bien, enfrente está Baal Zafón, que significa subida de la atalaya o de la torre. En efecto, desde las cosas pequeñas se sube a las grandes. O sea, ya se está hablando aquí en esta etapa en particular de elevación. Pero no se llega de inmediato a la cima. O sea, cuando nosotros subimos una montaña, nunca llegamos de un solo paso a la cima, sino a lo primero que se llega, en este caso es a la atalaya que habrá que subir para poder llegar a esa elevación. O sea, aquello que nos va a permitir, ¿no?, ciertamente irnos elevando. En efecto, primero se comienza por mirar. O sea, quiere decir que después ya de esa etapa anterior llegamos a los inicios de la contemplación. Porque en efecto, por ejemplo, nosotros primero contemplamos la esperanza futura, el cielo, la salvación. Y por ende también contemplamos, aun cuando no los hayamos alcanzado, la altura de los progresos. Pero ya se le tiene en cuenta. O sea, ya tenemos más o menos, ¿no?, la visión de a dónde es que tenemos que dirigirnos o hacia dónde es que en efecto, hacia dónde es que tendremos que llegar. Por eso se comienza por mirar hacia arriba, es decir, por contemplar la esperanza futura y por ende la altura de los progresos. Todavía no se han avanzado,
pero ya se sabe a dónde se tiene que llegar. Ya luego, una vez que se tiene esta mirada, se crece poco a poco. De hecho, en este caso, el crecimiento tiene que ver más por lo que nos aporta la esperanza que por el cansancio mismo de los trabajos. O sea, un cambio de vida no es algo que se dé justamente de inmediato. Es algo, ya dijimos, que se va dando de manera gradual. No obstante, lo que sí nos alimenta, en este caso en particular, no es tanto, ¿no?, los esfuerzos que hemos realizado para poder llegar a esta altura que previamente hemos contemplado. A veces pareciera que cuando queremos hacer un cierto cambio de vida, nos esforzamos mucho, pero alcanzamos muy poco. Pareciera como si estuviéramos subiendo un monte de arena, donde sentimos el cansancio, el desgaste del esfuerzo, pero los resultados son prácticamente nulos. O quizá pueden verse en términos sumamente debilitados. Entonces aquí lo que verdaderamente nos alimenta no es tanto los resultados obtenidos, sino la esperanza que nos transmite la altura de los bienes celestes. O sea, nos vemos más fortalecidos por la esperanza que por los resultados finales. Aquí no importa tanto el cansancio, sino el mantener firme la esperanza. Por eso vemos de qué manera el Señor nos está presentando este itinerario que nos conduce a la elevación. A continuación, sigue la acampada frente a Migdol, y no en Migdol mismo, pues Migdol significa grandeza. Y en efecto, la Escritura no dijo que acamparon en Migdol, sino frente a Migdol. Eso significa Migdol, grandeza. Por tanto, viendo el alma delante de los ojos la subida de la atalaya, recuerden, aquí es donde entra la esperanza y no tanto los esfuerzos o los cansancios que podemos experimentar, y la grandeza también de las realidades futuras se alimenta y nutre de las grandes esperanzas. Y aquí hay algo muy importante, porque podemos decir que el motor fundamental del crecimiento espiritual es efectivamente la esperanza, es su base, a partir de lo que la fe nos ofrece, la contemplación de los bienes celestes. Entonces se invita en este momento a fortalecer todavía mucho más la esperanza. De hecho, el alma se coloca ahora en situación de comenzar, no ya en la perfección. Entonces, para ser santos, lo primero que debemos tener es la esperanza de llegar a serlo, con la ayuda del Señor. O sea, uno no tiene realmente ante la vista la perfección consumada, sino la perfección contemplada. Uno ya ha mirado a dónde es que tiene que llegar. Pues una vez que ha quedado uno plenamente fortalecido por la esperanza, ¿no?, plenamente ubicado y orientado en base a la esperanza, ahora sí puede decirse que estamos en situación de comenzar. Pero por contemplar la perfección no significa que ya lo somos. Estamos atravesando un proceso. Pues bien, el tiempo de progresar en tiempo, ¿no?, de grandes peligros, ¿cuán dura es la prueba de atravesar el mar? Ya aquí se ve una diferenciación. Bien alimentados por la esperanza, ya estamos dispuestos a comenzar. ¿Por qué se va a requerir ante todo esperanza? Porque la travesía es sumamente complicada y está llena de gravísimos peligros. De hecho, implica atravesar el mar. Sin esta esperanza, a la primera ola nos derrumbaríamos. Por ejemplo, a la primera que las tentaciones nos alcancen y quizá nos hagan tropezar o hasta caer, nos daríamos por vencidos. Pero aquí ya se nos invitó a dirigir la mirada hacia la meta contemplada, es decir, en este caso, hacia lo alto. Y nuestra esperanza es la que nos va a permitir seguir adelante, es la que nos mantiene pues en pie, suceda lo que suceda. Es decir, tanto el hecho mismo de ver cómo crecen las olas hasta lo más alto, como el sentir y escuchar el ruido y fragor de las olas furiosas. Aquí ya empiezan, los primeros embistes de los poderes maléficos. Aquí empiezan, pues, ¿no?, los primeros combates contra los demonios. Pero si sigues a Moisés
Es decir, si sigues a la ley de Dios, las aguas se volverán para ti como una muralla a derecha y a izquierda. Y entonces encontrarás un camino de tierra seca en medio del mar, como afirma también Orígenes. O sea, ¿qué es lo que nos va a aportar la ley de Dios? Protección frente a estos ataques. No, o sea, a ver, seguir a Dios no nos va a librar de las pruebas, sino que nos va a dar todo lo necesario para afrontarlas, superarlas, incluso vencerlas. El Señor es el que nos va a acompañar. Entonces, como menciona Orígenes, si nosotros vamos siguiendo precisamente este itinerario, lo que podemos percibir es que la ley de Dios nos va a servir como muralla, porque nos ha estado preparando, porque nos ha estado ciertamente fortaleciendo. Y recuerden, la primera gran fortaleza que el Señor nos enseña a adquirir y que nos invita, ¿no?, a asumir de manera plena es la esperanza. Y a pesar de que veamos que crecen las olas, las dificultades en la vida, que todo empieza a ir como peor, ¿no?, que por más que nos esforzamos no resulta algo, al menos no inmediatamente positivo, y escuchamos ese ruido, ¿no?, y parece que nos trastornamos. Si nosotros tenemos esta esperanza y nos mantenemos fieles al Señor, en tanto nos ha ofrecido su propia ley, quedaremos protegidos tanto a derecha como a izquierda. Y atravesaremos la tempestad en medio, ¿no?, digamos, pasaremos por en medio del mar en un camino de tierra seca. ¿Qué es la tierra seca? La piedra. Y ahí es donde entra también la figura de la iglesia. El Señor nos ha dado esta iglesia para atravesar este mundo que de hecho es una permanente tempestad. Lo vemos actualmente con la pandemia. La variante Delta, la variante no sé qué, la variante no sé qué, y que hay problemas. Y parece que van creciendo las olas y el fragor y el ruido. O sea, es insoportable. Pero si uno tiene la esperanza puesta en el Señor y uno se mantiene firme en tierra seca, es decir, en la piedra, a pesar de que las tempestades se desaten, a nosotros no nos harán sucumbir, pero tendremos que atravesarlo. Por eso la vida del creyente, de fondo, no se distingue tanto de la vida de un no creyente. La única diferencia sustancial es que el creyente tiene puesta su esperanza en el Señor. Le alcanzan también las tempestades. Le pueden golpear las mismas olas, pero su modo de recorrido es lo que es bastante distinto. En un caso, algunos quedan ahogados, desesperados, y en el otro caso, seguimos avanzando en medio de la tempestad. ¿Vamos? Luego, acamparon en Mará, es decir, en aguas amargas. Eso significa Mará, aguas amargas. Pero al escuchar esto, no te asustes ni tiembles. En efecto, toda corrección al momento no aparece como algo agradable, sino como algo más bien penoso. Algo que nos puede generar incluso cierta amargura. No obstante, luego produce fruto apacible en todos aquellos que la ejercitan. Entonces, aquí también se nos comparte la necesidad de la corrección. ¿Por qué? Porque entre tanta tempestad es común que nos desviemos, es común que nos asustemos. ¿Qué nos ofrece el Señor a cambio? Corrección. ¿Qué nos brinda en este caso el Señor? Acompañamiento. Para que no quedemos completamente desorientados. Claro, al principio, pues no es dulce. Toda corrección no es agradable. No obstante, esta corrección tiene como finalidad el producir un fruto de salvación en todos aquellos que asumen y ejercitan dicha corrección. Veamos. ¿O no es verdad que también se ordenó comer panes ácimos, es decir, sin levadura y hierbas amargas? No solo estaba el cordero asado, que sabemos de hecho es delicioso. La carne de cordero bien preparada es muy buena, sí, pero se acompañaba de hierbas amargas. Y quien ha probado una hierba amarga, sabe lo difícil que es incluso el masticarla. Además, un pan ácimo, sin levadura, prácticamente sin sabor, sin consistencia. Aparentemente, como lo habíamos visto en el caso del maná, como algo insignificante. También se ordenó comer esto. Así pues, fíjense, el alma debe atravesar amarguras para entrar en la tierra prometida.
Eso es parte de nuestras correcciones. Pero ojo, lo que cuenta en este caso, al llegar a Mará, no es la amargura en cuanto tal, la amargura de la corrección, sino el fruto que de ahí se desprende cuando nosotros permanecemos fieles en el itinerario que se nos está presentando. En pocas palabras, todos en esta vida hemos de pasar amarguras. La pregunta es, ¿qué fruto salió de ahí? ¿Salió un fruto de salvación o salió un fruto más amargo todavía de desesperación? Entonces lo que el Señor nos dice, si lo ven, vuelve a ser nuestro respaldo primario, la esperanza. En un primer momento, porque estas amarguras serán inevitables, pero no serán indefinidas. Como decía la gran Santa Teresa de Jesús, al final todo pasa. Nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Y cuando atravesamos una dificultad, recuerden, lo habíamos visto hace un momento, lo que el Señor realmente está promoviendo es el ejercicio concreto de determinadas virtudes que a lo mejor nos están haciendo falta. A veces las pruebas nos invitan a adquirir una virtud, por ejemplo, paciencia o confianza, pero a veces otras pruebas nos invitan a fortalecer esta virtud. Puede ser que ya tengamos paciencia, ya tengamos confianza, pero el Señor todavía considera que es necesario tener un poco más. Por eso vuelvo a insistir, el respaldo fundamental de la vida espiritual es la esperanza. A partir de este itinerario o este recorrido que estamos mencionando. Vean, ya luego, después de Mará, viene Elim, o sea, donde están las 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Eso significa Elim, donde están las 12 fuentes de agua y 70 palmeras. En efecto, después de las amarguras experimentadas, después de las dificultades, de las tentaciones y las pruebas, recuerden, se atravesó el mar, ¿no? Como lo hizo el pueblo de Israel. Mira bien los nuevos lugares que ahora te acogen. Mientras estabas en la dificultad, en la prueba, parecía que todo estaba horrible y que no había un lugar adecuado hacia el cual dirigirse. Pero si tú perseveraste y seguiste adelante, sobre todo basado en la esperanza, el lugar final al que el Señor te conduce no tiene nada que ver con la amargura o la dureza de lo recientemente padecido. De hecho, no hubieras llegado a las palmeras si antes no hubieras atravesado las tentaciones y no hubieses asimismo soportado las amarguras de las pruebas. Porque esto también tiene que ver con el realismo de la fe. Las pruebas que el Señor nos concede, por extraño que parezca, sí son amargas. O sea, no hay por qué tratar de endulzar lo que de hecho es amargo. Sería extraño ponerle a las hierbas amargas azúcar, por ejemplo. Tendría muy raro, ¿no? Algunas de nuestras pruebas, ciertamente, sobre todo en el camino espiritual, son amargas. Eso tampoco hay que perderlo de vista o querer alterar, como vuelvo a repetir, su respectivo carácter. Por ejemplo, la desolación espiritual es algo amargo, es algo realmente amargo. O sea, no vamos a decir que es algo maravilloso que se disfruta, no es cierto. Y lo único que verdaderamente nos mantiene en pie, al menos en términos espirituales, es la esperanza. Por eso insisto tanto en la esperanza. De hecho, no estarías ahora junto a la dulzura si antes no hubieras superado tanta tristeza y dificultad. Porque en la vida espiritual también hay momentos de enormes dificultades. E incluso momentos, ¿no?, donde el ánimo parece estar decaído o ciertamente entristecido. Pero la esperanza que se nos dio al principio, como aquí lo describimos, nos motiva a no perder de vista hacia dónde es que nos vamos dirigiendo. Ahora bien, Elim también significa moruecos. Los moruecos son los cabecillas de un rebaño, así se les llamaba. Un morueco era el que iba al frente, pues, de un rebaño. ¿Y quiénes son los guías del rebaño de Cristo sino los apóstoles? Los cuales son asimismo las 12 fuentes de agua. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador no solo eligió a aquellos 12,
sino también a otros 70. No sabemos sus nombres, pero sí sabemos el número. Y el 70 significa que escogió a una plenitud también de discípulos. Vamos a decirlo así, ¿no? A un grupo perfecto de discípulos. No necesariamente tuvieron que haber sido 70 en términos numéricos, pero sí que eran los selectos para llevar a cabo la misión encomendada. Y esos otros 70 son las palmeras que nos brindan sus dulces frutos, como afirma Orígenes también en las homilías sobre números. Entonces no tengamos miedo a las pruebas, tampoco queramos evadir las dificultades, sino que más bien atravesémosla con gran esperanza y experimentando a sí mismo el sabor que le corresponde. No queramos hacer de la desolación consolación. Pues no, es desolación y listo, no pasa absolutamente nada, porque es parte de un itinerario, es decir, es parte de un recorrido. Aquí lo importante es permanecer fieles al Señor y seguir hacia adelante. Además, fíjate bien que no entraron en el Mar Rojo, sino que acamparon junto a él. Como menciona la Escritura, no entraron al Mar Rojo, acamparon junto a él. ¿Por qué? Porque ahora ciertamente ven el mar y por ende el movimiento de sus olas, pero ya no temen ni su fuerza ni los movimientos de sus tempestades, porque antes ya lo han atravesado. Cuando una persona espiritualmente ha atravesado una prueba, después la puede mirar de otra manera diferente. Ya no le asusta, pero ya la experimentó. Ya le perdió el miedo tanto a la tempestad como a las respectivas sacudidas que puede brindar. O sea que en pocas palabras se trataría pues de una experiencia humanamente definida. Y eso es a lo que nos está invitando el Señor. De hecho, puede decirse que ya están incluso más allá de sus peligros. Ya no son entrampados, por ejemplo, por estas tempestades. Una persona espiritualmente madura ve las tentaciones. Ya no necesariamente se ve involucrado en ellas. A continuación, acamparon en el desierto de Sin. Sin significa zarza o bien tentación. Fíjense, aparentemente ya se superaron los peligros. Pasó la dura prueba y vinieron los dulces frutos. Bueno, después sigue la zarza o la tentación. Pues bien, así es como empieza a sonreírte la esperanza de las cosas buenas. ¿Y cuál es la esperanza de las cosas buenas? Pues el hecho mismo de que el Señor apareció en una zarza. Y esto es muy importante. Así pues, el Señor estará presente en cada una de las tentaciones que atravieses. Y eso es lo que no debemos perder de vista. Él siempre está ahí. Por eso se habla del desierto de Sin. O sea, al final, lo que verdaderamente importa no son las tentaciones en sí mismas, sino aquel que nos acompaña y no nos abandona, porque es fiel en su respectiva alianza, la alianza perpetua que ha establecido con cada uno de nosotros. Ese es el consuelo vivo de los hijos de Israel. Entonces, el consuelo no está en mi ausencia de dificultades. Mi consuelo está en el Señor que nunca me abandona. Por eso uno de los salmos dice, pon tus delicias en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón, pero pon tu delicia en el Señor. O sea, el verdadero consuelo vivo de los hijos de Israel no era, digamos, el no padecer tentaciones o no atravesar dificultades. No, el verdadero consuelo es saber que el Señor siempre permanece fiel, ¿no?, con su presencia, aún en las mismas tentaciones. No obstante, debemos estar vigilantes, ya que en Sin aparece otro tipo de tentación. O sea, la primera gran tentación que se experimenta cuando ya podemos ver las tentaciones a distancia es el perderlo de vista a Él, pero no es la única. Hay otra tentación, porque en esta etapa suele suceder que el demonio se disfraza de ángel de luz para hacernos caer. Como afirma también Orígenes. ¿A qué se refiere Orígenes en la vida espiritual? ¿Cómo que el demonio se disfraza de ángel de luz para hacernos caer? Primero, en las etapas iniciales, si recuerdan a partir de la tercera, su guerra era abierta.
y nos quería doblegar por medio de temores o bien por medio de aterrorizar el alma. ¿Estamos de acuerdo? Era pues la tentación descarada. Pero cuando nosotros hemos superado estas dificultades y por ende el alma se encuentra en una situación de vida distinta, la tentación también cambia. Que el demonio se disfrace de ángel de luz significa que ahora su tentación es algo peligrosamente sutil. Por ejemplo, el demonio ya no nos va a tratar de convencer de algo malo, sino de algo bueno, pero que no corresponde, por ejemplo, con mi propia misión de vida. Lo que va a buscar es sacarme de la misión. Por ejemplo, si yo como casado, el demonio me sugiriera que como monje o sacerdote haría muchas cosas mejores. No hay nada ahí que discutir. Puede ser un estado de vida mucho mejor, pero el problema no es ese. El problema es que sigue siendo una tentación porque trata ahora a mí de sacarme por medio, no sacar de la misión o atentar contra la misión, o sea, hacerme incurrir en pecado por medio de proponerme algo bueno, algo que no resulta discutible, pero que involucraría, por ejemplo, el rompimiento de mi matrimonio y el abandono de mis hijos. ¿Se comprende? Eso significa que se disfraza de ángel de luz. Por eso debemos estar vigilantes. Es decir, las tentaciones no desaparecen, se modifican. Pero ahí siguen estando. No obstante, sigue luego Dovka, que significa salud. Mira pues el orden de los progresos. Cuando el alma se hace espiritual y empieza a tener discernimiento de las visiones del cielo, llega a la salud. Sin embargo, no debemos olvidar que el alma tiene muchas enfermedades. Ya lo vimos cuando estudiamos la terapéutica. Tiene muchas enfermedades. Por ejemplo, la avaricia, tan grave y tan característica, la soberbia, la ira, la vanidad, el miedo, la inconstancia, la pereza y otras más. ¿Cuándo entonces estaré curado? ¿Cuándo pues alcanzaré la salud para que pueda también acampar en Dovka? ¿Cuándo estaré curado? Hasta el final. ¿Pero qué es lo que me mantiene en pie? La esperanza. Y así es como uno ya recupera la salud. De hecho, la salud consiste en ser capaz de reconocer en uno mismo nuestras propias enfermedades. Eso ya es salud. El verdaderamente enfermo es el que ni cuenta se da de los padecimientos que tiene. Esa es la enfermedad. Es ceguera. En cambio aquí, a este nivel, ya el alma se vuelve espiritual y reconoce sus debilidades. Pero no por ello quiere decir que se deja abatir. Tiene la esperanza de que esto finalmente desaparecerá hasta el final. Y la idea también que aquí se nos está aportando es que debemos anhelar ciertamente la salud, la cual se adquiere no sin esfuerzo y no también otra vez sin pruebas. Pues bien, a luz es lo que sigue, significa fatigas. En consecuencia, no te extrañes si uno llega a la salvación a través de fatigas. Si se dan cuenta, por ejemplo, todo lo que mencionamos en estos versículos del pueblo de Israel parece un enredo. Si lo quisiéramos trazar geográficamente serían como rayones, como una telaraña. No es de que llegaran de un punto A un punto B, no. De hecho, lo que realmente experimentaron fueron fatigas. Pero el resultado final es la tierra prometida, es decir, la salvación. Lo mismo pasa en el caso de nosotros. O sea, lo mismo es lo que experimenta el alma. En este caso, el alma creyente. De hecho, el alma recibe de Dios la salvación para que aceptes las fatigas con alegría y no de mala gana. O sea, ver que es algo que uno no adquiere por mérito propio. Es algo que uno recibe no sin fatiga. Y por eso también no debemos sentirnos desanimados si en algún momento de nuestro itinerario podemos llegar a experimentar cierto abatimiento o cierto cansancio. Incluso un cansancio intenso, tanto interior como exterior, porque son diferentes. Hay veces en las que tenemos como un cansancio exterior, pero interiormente estamos como muy lúcidos. Pero a veces no. Hay veces en las que interiormente hay un abatimiento, aunque exteriormente andamos normal.
Por eso tenemos que entender y no dejarnos confundir a partir de la situación que estemos experimentando. Lo fundamental es también entender que, por ejemplo, así como hay amarguras, también en el recorrido de la vida espiritual hay fatigas. Y esto es prácticamente lo normal. De hecho, una vida espiritual sin amarguras y sin fatigas no se está realizando bien. Algo está fallando. Ahí hay un engaño. O sea, incluso me atrevo a decir, si no hay un momento en el que uno llega a una especie de hartazgo interior, uno no está haciendo este recorrido, que parece llevarnos a veces a ninguna parte, como un recorrido inútil. Bueno, tal y como lo experimentó el pueblo de Israel. Ahora bien, acamparon luego en Refidim. Refidim significa alabanza del juicio. ¿Lo ves? Precisamente después de las fatigas viene con justicia la alabanza. ¿Pero qué alabanza? Pues la del juicio. En efecto, es digna de alabanza el alma que juzga y discierne con rectitud. Ahora sí, viene la alabanza del juicio espiritual. Ahora el alma ya tiene un discernimiento ciertamente espiritual. Ya sabe pues que estas fatigas, en primer lugar, no son en vano. Y dos, no pierde de vista hacia dónde es que en efecto se está dirigiendo. Después acamparon en el desierto del Sinaí. Y Sinaí se refiere al lugar de la montaña que está presente en el desierto mismo. A eso se refiere Sinaí, la montaña que está presente en el desierto mismo. De hecho, recibe el nombre de Sinaí como apelativo del desierto. De esta manera, el alma que es capaz de un buen juicio y que ha comenzado a juzgar rectamente, posee ahora la ley que Dios le da y por tanto comienza a poder recibir tanto los secretos divinos como las visiones del cielo. En esta etapa del itinerario, de este recorrido que conduce al cielo, entendemos por qué tantas pruebas. Porque el Señor nos está purificando para recibir todo lo que nos quiere conceder. O sea, no es nada más para que la pasemos mal. Es para que estemos en condiciones de recibir todo lo que Él nos quiere hacer llegar. Sus secretos divinos como visiones del cielo, la iluminación. Sí, solo se hace por purificaciones. Sí, y por eso lo que hemos visto no es más que la experiencia concreta y real de la fe. Es una serie de purificaciones. De hecho, aquí no terminan. O sea, aquí estamos en condiciones de empezar a recibir, pero no quiere decir que uno ya las ha recibido por completo. A continuación se añade Kibrot HaTa'avah, es decir, a los sepulcros de las concupiscencias. Eso significa. Kibrot HaTa'avah significa a los sepulcros de las concupiscencias. Pues bien, ¿qué significan estos sepulcros de las concupiscencias? Sin lugar a dudas, hacen referencia a ese lugar donde están enterradas y sepultadas las concupiscencias. Y por ende, corresponde a ese lugar donde se apaga todo deseo. Quiere decir que ya en este itinerario la mundanidad se apaga. Ese ardor por lo terrenal se extingue y empieza a prevalecer el deseo de lo celestial. O sea, donde la carne, y esto es lo importante, ya no desea más contra el espíritu, ya que ha muerto en la muerte de Cristo. Así las cosas se ordenan en una persona. La carne sigue deseando. Esto es parte de la carne, pero ya no lo hace más contra el espíritu. Ahora ya desea según el espíritu. Después acamparon en Hazerot, que significa los atrios perfectos o la bienaventuranza. Así pues, considera con mucha atención, querido viajero, cuál es el orden de los progresos. Mira, una vez que se ha llevado a la muerte y enterrado a los deseos carnales, vendrá la dignidad espaciosa de los atrios, es decir, la dicha feliz. Morimos a lo malo para experimentar la amplitud de lo bueno, y aparte de forma espaciosa. Bienaventurada pues el alma que ya no será oprimida jamás por vicio alguno de la carne desordenada. Ya la carne también se logró ordenar. Luego acamparon en Rathma o Faran, Ritma, es como lo traducen. Rathma significa visión completa y Faran significa boca visible. A esos lugares estuvieron yendo.
Es decir, estuvieron experimentando todo este itinerario. Mira pues, el alma, cuando ya no es molestada por el desorden de la carne, ¿acaso no debe crecer desde el momento que tiene visiones perfectas y posee la inteligencia completa de la realidad? De hecho, tal inteligencia corresponde tanto a la plenitud como a la profundidad de las razones que emanan de la encarnación del Verbo y por ende de los propósitos de su dispensación salvífica. Uno ya estaría en condiciones de comulgar con el Señor, o sea, con la voluntad misma de Dios. Entonces acamparon ya en Rimón Pérez, que en nuestro idioma, ya dijimos, griego, significa corte elevado. Es decir, donde tiene lugar la separación y la distinción entre las cosas grandes y celestes y las pequeñas y las terrestres. Fíjense que a este nivel, dijimos, ¿no? En el comienzo de la vida espiritual siempre se pasa de lo pequeño a lo grande. Pues en este caso en particular no es que se anulen, simplemente se distinguen, porque la inteligencia ya tiene claridad. Ya puede identificar que se trata de una cosa grande y celeste o bien de una cosa buena pero pequeña y terrestre. Ya se logra esta claridad y hacer esta distinción. Dicho de otra manera, al crecer la inteligencia del alma, se le comunica el conocimiento de las cosas elevadas y por tanto a sí mismo se le concede el juicio por el que sabe tanto podar lo eterno de lo temporal como separar lo caduco de lo permanente. Cada cosa ya queda puesta en su debido lugar. Después acamparon en Libna, que significa blancura. Aquí se trata de aquella blancura de la cual el profeta dice, me lavaré y quedaré más blanco que la nieve, como se afirma en el Salmo 50. Por tanto, hay que entender que esta blancura proviene del esplendor de la luz verdadera. O sea, desciende del brillo de las visiones celestes, como afirma también Orígenes. Estas cosas, visiones celestes. Quiere decir que ahora nosotros nos vamos transformando debido a la cercanía que mantenemos con respecto a Dios mismo y al dejarse iluminar por Él. Más tarde acamparon en Risá, que entre nosotros puede significar tentaciones visibles. ¿Qué quiere significar esto? Sino que por muchos que sean los progresos del alma, ¿todavía puede esta tener tentaciones? ¿Se dan cuenta? Aunque ya estés muy avanzado, aunque estés, digamos, a un paso del altar, sigues siendo susceptible de tentaciones. Además, son tentaciones mucho peores porque están disfrazadas de luz. De hecho, se disfrazan de bondad y no es tan fácil discernirlas. Cuesta, porque uno no encuentra, al menos en principio, algún pero. Pareciera que la sugerencia es buena, sí, pero hay que entender cuál es el resultado que se busca obtener. En efecto, con esto se indica que tales tentaciones le sirven al alma para no bajar la guardia. ¿Se acuerdan que con eso se empezó? Cuando llegó a las tiendas, el estar siempre, ¿no?, dispuestos a combatir. De hecho, así como la carne, aunque sea buena, se corrompe si no se la sazona con sal, así también el alma, si no se ejercita contra diversas tentaciones, inmediatamente se reblandece y se vuelve débil. Quiere decir que incluso las pruebas, las dificultades que atravesamos no son de provecho. Después acamparon en Kehelata, que significa soberanía o vara, cualquiera de las dos. Ambos términos parecen indicar poder, bien porque el alma avanza hasta dominar al cuerpo, o bien porque le amenaza con la vara de su poder. Acuérdense, ya las cosas están puestas en orden. La carne ya no desea más contra el espíritu. El cuerpo ya no se subleva contra el alma. En realidad, el alma no solo muestra su soberanía sobre el cuerpo, sino sobre todo el mundo cuando dice, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Nos vamos pues a estas alturas configurando con Cristo. ¿Qué es esto? Nuestro ser en Cristo. Pero vean todo lo que implica, todo lo que requiere. Es todo un recorrido que de hecho nos llevará la vida entera. A continuación acamparon en el monte Sefer, que tiene el significado de sonido de trompeta. La trompeta es señal de guerra.
Por consiguiente, cuando el alma se siente armada con distintas y muchas virtudes, avanza necesariamente para esa guerra que sostiene contra las potestades y las dominaciones de este mundo. Primero fue atacada, ahora esta alma las va a atacar. Por eso recuerden lo que nos enseñó Florensky en su momento. En un verdadero combate espiritual, uno no solo recibe golpes, también los da. Y aquí esa es la parte que nos toca. A este nivel ya viene la ofensiva. Ahora ya toca emprender este camino de ataque. Pero además, también es cierto que suena la trompeta de la palabra de Dios en la predicación. Ese es el ataque. La predicación que decimos, cómo combatimos el error, cómo combatimos la mentira, de qué manera estamos acabando con las tinieblas espesas que dominan este mundo, lo cual también se refleja por medio de la doctrina. Por eso también significaba trompeta, no solo vara, emitiendo un sonido claro para que todos estén preparados y atentos para llevar a cabo la guerra espiritual. Uno combate y enseña a otros a combatir, por medio también ya de nuestras propias palabras. Luego acamparon en Jaradá, que en nuestra lengua significa resultado idóneo. En efecto, al estar debidamente preparados para la guerra, es claro que el resultado obtenido será por demás idóneo. O sea, el Señor ya nos pone en condiciones para llevar a cabo la batalla. La etapa siguiente tiene lugar junto a Maquelot, que significa desde el principio. Eso significa Maquelot. En efecto, quien tiende a la perfección contempla el principio de las cosas. Y por eso fundamentalmente refiere todas las cosas al que existía desde el principio. De hecho, quien tiende a la perfección ya jamás se aleja de ese único principio. O sea, el alma a estas alturas ya tiene presente a Dios en todo momento. Ya no pues lo pierde de vista. Está basado en el principio, en el único principio de todo lo existente. Después acamparon en Tajat, que significa confirmación o paciencia. Es necesario que quien desea servir a los demás padezca muchos sufrimientos y los soporte todos con paciencia. Es necesario. Y uno se pregunta, ¿por qué es necesario? Porque es la única manera en la que estaremos en condiciones de reflejar el verdadero rostro de Dios en esta tierra, debido quizá a toda la serie de impurezas que necesitaremos ir quitando de manera gradual. A continuación acamparon en Teraj, que para nosotros significa contemplación de asombro. Se dice contemplación de asombro porque el alma en verdad queda atónita, es decir, queda llena de estupor ante el reconocimiento de cosas grandes y maravillosas. Ya empieza a darse algo del deleite de lo espiritual. Ya después acamparon en Mitka, que significa muerte nueva. ¿Cuál es pues la muerte nueva? Aquella que ciertamente alcanzamos cuando morimos con Cristo para poder vivir con Él. O sea, todo esto para morir con Cristo. Todo este itinerario, que no es poco, todo eso para finalmente morir con Cristo y por ende vivir con Él. Más tarde acamparon en Hasmoná, que se dice significa hueso o huesos, con lo cual se hace referencia a la virtud y a la fuerza de la paciencia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en un cadáver lo que literalmente no se degrada o lo hace muy lentamente son los huesos. Lo que quedan son los registros óseos. Por eso, por medio de esta mención a los huesos, se hace referencia a la virtud que está basada sobre todo en la fuerza de la paciencia. O sea que además de esperanza, vamos a requerir también paciencia. Y muchísima, porque el recorrido no es sencillo. Ya luego acamparon en Moserot, que parece significar el que saca. ¿Qué saca? Sin duda saca de sus pensamientos las malas sugerencias del espíritu maligno. Ahora, si lo ven, ya aquí noten este matiz importante. El maligno ya no nos propone tentaciones, nos hace llegar sugerencias, suavemente, como si no pasara absolutamente nada grave, que no lo podemos ver como algo malo. Pero si nosotros
consentimos esta mala sugerencia, después terminará convertida en una mala tendencia. Tomará fuerza y finalmente se traducirá en términos de un pecado. A continuación, acamparon en Bene Yaacán, que significa fuentes o filtros, es decir, el lugar donde el alma bebe de las fuentes de la palabra divina hasta filtrar debidamente la bebida. Filtra pues la palabra de Dios, que no deja pasar ni el más pequeño de los mandamientos, ni permite que su inteligencia menosprecie la más pequeña letra. O sea, ahora ya se nos invita también a tener una relación verdaderamente correcta y ordenada con la propia escritura. Ya se estaría en un nivel distinto. Más tarde acamparon en Jor Hagigdah, que se interpreta como tentación o muchedumbre apiñada. Vean, otra vez vuelve la tentación. Lo de la tentación viene porque el alma es, como hemos dicho, una cierta fortaleza o defensa. Hay que estar vigilándola. Así pues, si se apiña junto a las virtudes, será prácticamente invencible. Necesitamos, ¿no?, reclutar a todas las virtudes posibles, de tal manera que entonces las tentaciones, cuando se presenten, no tengan ninguna posibilidad de vencernos. Partiendo de allí, acamparon en Yotbatá. Yotbatá significa cosas buenas. En efecto, el alma solo se unirá a las cosas buenas después de la prueba de las tentaciones, es decir, una vez que haya logrado superarlas. Mientras siga débil ante las tentaciones, no puede unirse a las cosas buenas, porque de fondo no las quiere, no las desea, no está, digamos, perseverando en ello, sigue pegado a esa mala tendencia. Más tarde acamparon en Abroná. Abroná quiere decir tránsito. Mira, todas las cosas pasan. Aun cuando te unas a todas las cosas buenas, es necesario que pases a las mejores. ¿Entiendes? Ahí está la movilidad. No porque algo sea bueno, significa que no hay la posibilidad de algo todavía mejor. De hecho, el objetivo es que te unas al único bien en el que siempre debes permanecer. Hasta que te quede claro que lo único verdaderamente mejor de todo es Dios mismo. Después acamparon en Ezion Geber, que significa los propósitos de un hombre. Si alguien deja de ser niño en las ideas, debe acceder a los propósitos de un hombre maduro. Así pues, aquí se hace referencia a la madurez del alma. Reconocer que lo único mejor es Dios es ya tener madurez de alma. Ya es haber alcanzado un alma madura. Mientras esto no se alcance, el alma sigue en inmadurez. Desde allí, vean, nuevamente acamparon en Sin. Otra vez Sin. Sí, otra vez la tentación. En todo caso, con esto se nos advierte para estar atentos en nuestro recorrido, ya que de ninguna manera conviene desviarse por ese extravío. Porque eso es lo que quiere la tentación, extraviarnos. Y por eso se hace presente una y otra vez. Ya después acamparon en Cades, que significa fertilidad santa. Fíjate pues de dónde vienen y a dónde llegan. Es decir, mira bien cómo los surcos de las tentaciones encierran una fertilidad santa cuando se saben afrontar. Recuerden, ahí lo importante es el fruto que se va a obtener. Finalmente, acamparon en Or, que significa montañoso. Es decir, llegan por fin al monte de Dios. Con esto se nos quiere dar a entender que nosotros mismos somos montañas fructíferas. Es decir, montañeses que han sabido llegar a donde Dios habita en todo lo alto. Quiere decir que para llegar a Dios tenemos que hacer todo este itinerario. Resumamos ya para terminar en esta ocasión, por tanto, este gran itinerario del camino espiritual. Fíjense, 1. El alma debe estar lista para la movilización y la batalla. 2. El esfuerzo del alma. 3. Las pequeñas conquistas del alma. 4. El ascenso del alma hacia lo grande. 5. El alimento del alma es la esperanza. 6. El alma sigue la ley de Dios.
7. El alma debe pasar por la amargura. 8. El alma accede a lugares placenteros. 9. El coraje del alma. 10. El alma sufre tentaciones. 11. El alma consigue la salvación. 12. Los esfuerzos del alma. 13. El alma se vuelve digna de alabanza. 14. El alma recibe la ley de Dios. 15. La carne ya no desea. 16. El alma libre de vicios. 17. El alma conquista el conocimiento pleno. 18. El alma adquiere lo eterno. 19. El alma crece con luminosidad. 20. Las tentaciones fortalecen el alma. 21. El alma domina el cuerpo. 22. El alma va a la guerra. 23. El crecimiento del alma. 24. El alma contempla el principio de las cosas. 26. El alma aprende la paciencia. 27. El alma sabe cosas maravillosas. 28. Nos morimos con Cristo. 29. Virtud y valor de la paciencia. 30. Exclusión de los malos pensamientos. 31. Obediencia de todos los mandamientos. 32. La tentación fortalece otra vez al alma. 33. El bien de vencer las tentaciones. 34. El alma continúa su progreso. 35. El alma alcanza la madurez. 36. El regreso de la tentación. 37. El alma llega a la fertilidad plena. Y 38. Vivir siempre en el monte de Dios. ¿En qué etapa nos encontramos? Porque ya estamos en marcha. Y recuerden, es este el itinerario que expresa o pone de manifiesto el camino que Dios nos ha indicado para llegar a la salvación. Por eso es tan importante que Dios mismo le pidió a Moisés que lo pusiera por escrito. O sea, en pocas palabras, no anduvieron de paseo. Estaban realmente creciendo, ¿no? Y atravesando las pruebas, la realidad concreta de la experiencia de la fe. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.